descripción es fundamental para el estudio y la comprensión de los fenómenos hidráulicos, ¿sí? Dice, al igual que la cinemática de la partícula, en la descripción del movimiento de los fluidos se usarán los siguientes conceptos. Voy a tener que conocer estos conceptos. El campo de flujo, como habíamos descrito anteriormente, dice, será definido como cualquier región en el espacio donde hay un fluido en movimiento y todos los espacios o regiones quedan ocupadas por el fluido. Dice, a partir del origen de un sistema de ejes coordenados, se emplea el vector de posición R para definir el lugar de una partícula en cualquier instante. Esto quiere decir que la posición de este vector va a estar en el eje X, Y, Z, o sea, va a estar en el espacio, y esta yo la puedo definir en cualquier instante donde vaya mi partícula. Y al desplazamiento, dice, es un vector que describe el cambio de posición de la partícula y se define mediante las coordenadas del sistema de referencia. Esto va a ser en X, Y y en Z. ¿Sí? La trayectoria de una partícula es la curva que describe el camino que la partícula recorre dentro del fluido. ¿Sí? Nada más es qué trayectoria va a llevar mi partícula dentro de mis coordenadas X, Y y Z. Y la distancia recorrida es un escalar positivo que representa la longitud total de la trayectoria. ¿Sí? Él puede llevar una trayectoria hacia un lado hacia el otro. Nada más. Puede estar estático, pero por lo regular siempre va a estar en movimiento, ¿no? O sea, su desplazamiento va a ser mayor a 0 y va a estar determinado por ese desplazamiento dentro de un tiempo determinado. La velocidad de la partícula es la que me interesa a mí ahorita, primero. Recuerden ustedes que estamos dentro de un campo vectorial y yo estoy dentro de mis ejes X, Y y Z. Va a estar definido por un vector de posición R, que va a tener una posición inicial. Y la velocidad de la partícula B, es la rapidez temporal del cambio de posición que puede tener la partícula, ya sea lineal o angular, dependiendo de la trayectoria de la partícula. Y nos dice que la velocidad es un vector tangente a cada punto de la curva que describe la trayectoria. Va a ser tangente al eje Y, ¿sí? Tangente al eje X y tangente al eje Z. Digo, dentro de un punto esta partícula. Dice, la partícula también sufrirá una aceleración lineal o angular, la cual se define como la variación temporal de la velocidad en ese punto, y la aceleración no tiene necesariamente orientación coincidente con la trayectoria de la partícula. ¿Qué es esto? Tengo un vector de posición aquí ya para la rotación, ¿sí? Lo que yo les decía, la velocidad está dentro de un eje de coordenadas X, Y y Z. Va a tener una velocidad, se va a acelerar y va a tender a girar, ¿sí? Va a tender a rotar, ¿sí? Lo único que necesito es que entiendan ustedes eso, ¿sí? Que la partícula va a rotar, ¿sí? Y la rotación es una magnitud cinemática y evalúa el giro local de la partícula. Es una medida de la también llamada vorticidad de la partícula dentro del flujo, ¿sí? Nada más va a empezar a girar. ¿Cómo describo las trayectorias de mi partícula? Si yo sé que lleva una velocidad, una aceleración y va a empezar a rotar. Hay métodos para describir el flujo. ¿Sí? Recuerden ustedes que está en el eje X, Y, Z, tiene una coordenada en X, tiene una coordenada en Y y una coordenada en Z con respecto al tiempo. ¿Sí? Dice, con el fin de obtener la representación de un flujo, es necesario determinar la posición de cada partícula en cada instante y después encontrar la velocidad en cada posición a medida que el tiempo transcurre. ¿Sí? Dice, es posible estudiar el movimiento de las partículas mediante dos métodos, nada más el euleriano, o local, o el lagrangiano, o molecular. Es esto nada más, cómo se van comportando las partículas. ¿Sí? Para el método euleriano, ¿sí?
y se consiste en determinar las características cinemáticas en cada punto del flujo, en cada punto de un flujo y en cada instante. Esto sin considerar el destino que tenga cada partícula. Nada más ellos llevan una posición y se van desplazando. Elegida la posición de una partícula en el espacio, sus características cinemáticas son en función del tiempo. Ellos van a llevar una velocidad, va a haber un vector de posición que va a estar, si yo tengo un eje de referencia, y este va a variar con respecto al tiempo. Nada más, todas van ordenadas. Y esto es lo que yo considero como unas ventanas en el campo de flujo. O sea, nada más van mis partículas ahí. ¿Sí? Para el método lagrangiano, aquí sí, consiste en determinar las características cinemáticas del movimiento de cada partícula en cada instante siguiendo su recorrido. Ahorita sí yo voy a decirle qué es lo que está recorriendo él. Y identificar una partícula por su posición inicial. Él va a tener una posición inicial, cada partícula va a estar en X, Y, Z, en un instante de tiempo. Él va a tener una posición en el espacio. En otro instante, cualquiera de T, la misma partícula se encuentra en otra posición. Se va a partir podría ser de un estado de reposo a otra posición conforme va pasando el movimiento de las partículas. Entonces, la posición de la partícula se tiene conocida en cualquier instante si el vector de posición R se determina como función del tiempo y la posición inicial RO, es decir, este vector de posición va a estar con respecto a un vector de posición R0, pero va a estar determinado en el tiempo. Nada más vean ustedes, aquí sí ya me interesa la coordenada X, Y, Z, ¿no? Porque va a empezar a flotar mi partícula. ¿Sí? Hay métodos para describir el movimiento de un fluido. ¿Sí? Digo, nada más lo que sé es de que hasta ahorita yo sé que mi partícula no me interesa. Lleva una velocidad, se empieza a acelerar y va a empezar a girar. Eso es lo único que hasta ahorita yo sé. Es lo único que hemos visto ahorita. Nada más es lo único que yo sé. Pero los métodos básicos usados para crear patrones de flujo son los analíticos. Hay computacionales y experimentales. ¿Sí? Los métodos analíticos usan soluciones matemáticas de las ecuaciones que describen el flujo del fluido. El más antiguo y mejor conocido de los métodos analíticos se deduce la teoría del flujo ideal, y esto es la relacionada con el flujo con el flujo de fluidos incompresibles no viscosos. Y aquí la ecuación diferencial fundamental en la teoría del flujo ideal es la de Laplace, y las soluciones de la ecuación de Laplace se pueden aplicar a numerosos problemas de flujo. ¿Sí? Por ejemplo, al de fluidos de baja velocidad que pasan junto a las alas y al flujo de superficies libres como el movimiento de las olas. Nosotros no vamos a ver la ecuación diferencial de Laplace, pero nada más para que vean que sí se puede resolver analíticamente. La teoría del flujo ideal no es aplicable a flujos donde los efectos viscosos o de compresibilidad sean importantes. En estos casos existen pocas soluciones analíticas de forma cerrada y se encuentran restringidas a configuraciones simples de flujo. Eso es si yo quisiera resolverlo desde un método analítico. Hay métodos computacionales. Eso los ocupan ahora que está de moda la Fórmula 1 aquí en México. Eso los ocupan para ver cuál es la oposición que puede tener, por ejemplo, un automóvil. Simulan que el viento es un fluido, ¿sí? Nada más. Eso es como lo empiezan ellos a determinar. Lo que se determina es con estos métodos computacionales se relacionan con las técnicas y procedimientos numéricos para resolver las ecuaciones de flujo de fluidos usando una computadora. Y si esta área del conocimiento denominada mecánica de fluidos computacionales se ha desarrollado muy rápido junto con las capacidades sobresalientes de la computadora. Ya, por ejemplo, un ejemplo de la aplicación de la CFD a la aerodinámica de automóviles es la predicción de las líneas de corriente sobre un automóvil de nuevo diseño. Esto es lo que hacen ellos para determinar qué tanto se opone el aire a la velocidad del automóvil, ¿no?
cómo está la forma del automóvil, ¿no? Los van haciendo más aerodinámicos. Y por último, tengo los métodos experimentales. Muchas veces en la hidráulica tenemos que hacer los métodos experimentales. O sea, no se resuelven, sí, se deben de resolver analíticamente, pero muchas veces nos sirven los métodos experimentales y van a ver ustedes que muchas de las ecuaciones que vamos a ver posteriormente se han deducido de métodos experimentales, ¿sí? Hay valores que vienen determinados, por ejemplo, desde 1929 y no han cambiado sus valores, ¿no? Entonces seguimos utilizando esos parámetros. Entonces vean ustedes, para muchos flujos, los métodos matemáticos o numéricos no se han perfeccionado hasta el punto que se puedan predecir de manera confiable el patrón del flujo, por lo que es necesario recurrir a modelos físicos. Ustedes todavía no nacían, pero ahí, por ejemplo, en la escuela, en la ESIA Ticomán, ahí la ESIA Zacatenco, teníamos nosotros un espacio donde están ahorita las canchas, más o menos por ahí. Teníamos una materia que eran modelos hidráulicos donde se hacían como maquetas para ver el comportamiento del agua. Y ahí se hacían los modelos hidráulicos. Ahí se hacía eso, donde se hacían las maquetitas para determinar cómo se comportaba el agua. Digo, después lo quitaron y ya tronó. También el laboratorio de hidráulica, lástima que nosotros no tenemos, por ejemplo, no podemos asistir a un laboratorio de hidráulica, que aunque el de la ESIA Zacatenco ya está en el edificio entre el 10 y el 11, ya está ahí en uno de esos edificios, bueno, en un anexo de los edificios. Ya no es como el que, les digo, ustedes son muy jóvenes, todavía ni nacían, como el que había en el edificio 3 o 4, no me acuerdo cuál, aquí íbamos a ese laboratorio de hidráulica. Ustedes, ahora que veamos canales, ahí sí podías ver cómo se aceleraba el agua, o sea, cómo llevaba una velocidad, cómo se aceleraba. No podíamos ver la rotación de la partícula, pero sí veías cómo se comportaba el agua. Pero ya te daba más idea de por qué era importante conocer la velocidad del agua y cuando ella se empieza a acelerar. Cuando el agua se empieza a acelerar, empieza a destruir cosas. Entonces sí es importante que nosotros mantengamos cierta velocidad en el fluido, cierta aceleración, y ya que las partículas roten, bueno, también nos va a pegar, pero básicamente nosotros estamos entre la velocidad y la aceleración, ¿sí? Dice, en estos procedimientos, por ejemplo, en lo que son métodos experimentales, es frecuente la utilización de tintura o de pintura, partículas flotantes o inmersas para definir el patrón de flujo, ¿sí? Dice, las partículas producen marcas que indican sus trayectorias durante un determinado tiempo. ¿Esto por qué es importante? Vean ustedes. Y por eso son importantes los métodos experimentales. Si yo quiero determinar hacia dónde va fluyendo el agua, ¿qué es lo más barato para nosotros sin que se bombee el agua? ¿Qué es lo más barato? ¿Cómo funciona el agua? O cualquier líquido. Lo más barato es que funcione por gravedad, que se desplace ella por gravedad. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros en las azoteas, no sé si han visto ustedes, qué es lo que hace el albañil para que no se estanque el agua en una azotea o en una calle? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que dicen? ¿No han oído ustedes qué dicen ellos? ¿O qué dice la gente? ¿O no han puesto atención? ¿O no lo han oído? Era lo de darle bajada al techo, ¿no? Ajá, darle pendiente. O sea, darle una inclinación. O sea, realmente una pendiente es darle una inclinación. Nada más. ¿Para qué? Para que solita fluya. Ella solita va a fluir. Yo no necesito estar ahí ni estar barriendo, por ejemplo, en una azotea el agua. Si yo le doy una pendiente adecuada, el agua va a buscar ¿qué? Una coladera, ¿no? La voy a canalizar hacia una coladera para que la pueda yo bajar.
Acuérdense que en ingeniería lo más importante es cómo llega el agua y después cómo la saco. Cómo saco esa agua que llegó. ¿Sí? Eso es lo más importante. ¿Cómo llego? ¿De dónde voy a obtener el agua? ¿Cómo llega? Y después cómo la saco. Entonces, sí ya han visto, por ejemplo, en las calles, aunque no se perciba mucho, ¿qué es lo que pasa cuando empieza a llover? ¿Qué es lo que observan ustedes? El agua tiende a fluir ¿hacia dónde? En la calle. ¿Hacia dónde empieza a fluir? ¿Hacia dónde? ¿Hacia las coladeras? Hacia las coladeras, que ese lugar se supone que debía ser el lugar más bajo. ¿Sí? Se va a fluir hacia las coladeras, pero ese se supone que el topógrafo ya le dio cierta pendiente para que caiga el agua y se empiece a desplazar y se vaya hacia las alcantarillas o las coladeras. Así funciona esto. Entonces, cuando se usa la pintura de cuerpos flotantes, yo simplemente, a lo mejor ustedes nunca lo han hecho, pero nosotros hacemos barquitos de papel y lo ponías ahí para que ver cómo se iba en el fluido. Uno no entendía cuál era el funcionamiento en física, ya está más grande. Ponías tu barquito y él solito se iba, y cuando se estancaba, quería decir que se había acabado la pendiente, ¿no? Y ya nada más era hacia dónde lo empujaba el aire. Pero por lo regular siempre es hacia donde esté el lugar más bajo. Así pasa, por ejemplo, cuando nosotros como ingenieros topógrafos, yo sé que a lo mejor todavía no conocen la escuela, de repente se nos llega a inundar un poquito, una parte del estacionamiento. ¿Y qué es lo que pasa? Por ejemplo, si yo quisiera determinar el drenaje porque van a tener que hacer levantamientos, por ejemplo, luego de drenaje. Yo no sé hacia dónde fluye, porque a veces levanto la tapa para ver hacia dónde me indica que va el agua y no se ve que se mueva el agua. La gente acostumbra a echarle tantita pintura para ver cómo se empieza a desplazar el agua, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Si yo estoy parado enfrente, ¿no? De ella, dices, bueno, ¿hacia dónde va el agua? No sé hacia dónde vaya. Yo puedo tomar un nivel ahí con mi estadal. Puedo tomar el nivel en otro punto, pero ¿hacia dónde fluye el agua? Por eso es importante estos métodos experimentales. Entonces ellos indican trayectorias hacia dónde van. Empieza a desplazarse un poquito la pintura, o tantito unicel se empieza a desplazar de cierta manera, ¿no? Aunque nosotros no veamos el movimiento, o sea, que no lo alcancemos a percibir, ella se está moviendo, el agua se está moviendo o el fluido se está moviendo. Entonces, cada una de estas marcas es un segmento de una línea de trayectoria de una partícula. Es su vector de posición, él se empieza a mover. ¿Sí? Otra técnica empleada para visualizar los patrones de flujo es inyectar tinta en un punto dado del campo de flujo y observar el rastro que deja la tinta a medida que se desplaza corriente abajo. ¿Sí? Entonces busca siempre el lugar más bajo. Entonces se va desplazando y dices, hacia allá fluye el agua. Un método análogo de visualización consiste en pegar varias fibras de hilo o una pequeña madeja a la superficie del cuerpo bajo prueba, y el flujo que corre por las fibras hace que éstas se orienten en forma paralela a la velocidad del flujo, indicando así el patrón de este. Yo nada más necesito saber hacia dónde está fluyendo el agua, hacia dónde lleva esa cierta velocidad. Les digo, a veces no la percibo, pero sí se está moviendo. El uso del láser en métodos ópticos han conducido a técnicas más sofisticadas para la visualización del flujo. Las imágenes de partículas en delgadas láminas de luz de láser proporcionan una medida instantánea para medir la velocidad del flujo en un campo. Y es posible la medición de los tres componentes del vector velocidad en X, Y y Z. Pero ahora, ¿qué son estas líneas de corriente? Vean ustedes, por ejemplo, este depósito. Hagan de cuenta que este es tu tinaco de su casa. Realmente, cuando ustedes empiezan a gastar agua, empieza a bajar el nivel del agua, pero esto es lo que nosotros llamamos unas líneas de corriente o patrones de flujo. Las partículas van a tener cierta posición y van a llegar a tener cierta velocidad. ¿Qué es lo que pasa aquí? Dice, para visualizar
el campo de flujo es deseable construir líneas que muestren la dirección del flujo. A esa construcción se le llama un patrón de flujo y a estas líneas se les conoce como líneas de corriente, nada más. Y se define una línea de corriente como la línea que pasa por el campo de flujo de manera tal que el vector de velocidad local es tangente a cada punto a lo largo de ese instante. Ven ustedes, es tangente, ¿no? Mi vector velocidad. Ahí nada más. En consecuencia, la tangente de la línea de corriente en cierto tiempo indica la dirección del vector velocidad, nada más. ¿Hacia dónde va? En partícula con cierta velocidad. Una línea de corriente, sin embargo, no indica la magnitud de la velocidad. El patrón de flujo proporcionado por las líneas de corriente nada más es una visualización instantánea del campo de flujo. ¿Hacia dónde está fluyendo? Nada más. ¿Hacia dónde está yendo mis partículas? Aquí, por ejemplo, dice, en la figura se muestra un ejemplo de líneas de corriente del patrón de flujo para el agua que fluye por un orificio en el lado de un tanque. 3 vectores de velocidad se han dibujado en estas 3 diferentes ubicaciones. Estos vectores de velocidad son A, B y C. Estos vectores han sido dibujados de acuerdo con la definición de líneas de corriente. Las líneas de corriente, de acuerdo con su definición, son tangentes a los vectores de velocidad en esos puntos, nada más. Todo esto de líneas de corriente, lo único que me está diciendo es hacia dónde se está desplazando mi fluido con cierta velocidad. Todavía yo no sé la velocidad a la que lleva, pero lleva una velocidad, ¿no? También las velocidades son paralelas a la pared en la región cercana a esta, de manera que las líneas de corriente adyacentes a ella siguen el contorno de la pared. Se puede observar que la generación de un patrón de flujo es una manera muy efectiva para ilustrar la geometría de esto. Vean ustedes, traigo mis líneas de corriente. Si hay un obstáculo, aquí es lo que él dice que es un punto de estancamiento donde su velocidad va a valer 0 y después se va a desplazar rodeando la superficie. ¿Sí? Vamos a verlo aquí. Dice, siempre que el flujo ocurra alrededor de un cuerpo, parte de él correrá por un lado y parte por el otro. O sea, ahí tengo un obstáculo aquí. Esto podría ser el pilar de un puente, por ejemplo, la columna de un puente, ¿sí? Cuando están atravesando un río. Esta es una columna. Entonces, vean ustedes qué es lo que pasa. Las líneas de corriente, bueno, pasan a través al lado de él, bordeándolo. En este punto la velocidad vale 0 y otra vez se vuelve a llevar otra velocidad y se empieza a acelerar la partícula. ¿Qué es lo preocupante aquí? Esta parte de aquí, que empieza a socavar nada más, ¿sí? Por eso es importante conocer cómo se comporta el agua. Vean, como se indica en la figura, para el flujo que pasa por una sección de un ala de un avión. Este está simulando un ala de un avión. Bueno, la línea de corriente que sigue la división del flujo, que al dividirse y pasar por la parte superior se junta de nuevo con la corriente de abajo, se llama línea de corriente divisoria, nada más. Es el punto donde la línea antes mencionada corta o divide el cuerpo. La velocidad, como les comentaba, será 0 y este es el punto de estancamiento. Mi agua, ¿sí? Si aquí es una columna, mi agua lleva cierta velocidad, aquí la frenas y otra vez vuelve a tener otra velocidad. ¿Qué quiere decir? Agarra una velocidad y se empieza a acelerar, ¿no? Eso es lo único que yo estoy definiendo con estas líneas de corriente. Una vez que se han introducido los conceptos generales de patrones de flujo, es conveniente hacer algunas distinciones entre los diferentes tipos de estos. Y aquí es donde él empieza a dividir. Los flujos pueden ser uniformes o no uniformes. Vamos a ver cuándo son uniformes o cuándo no son uniformes. Un flujo uniforme. ¿Qué es un flujo uniforme? La velocidad no cambia a lo largo de la línea de corriente. ¿Esto qué quiere decir? La diferencial de la velocidad entre la diferencial del desplazamiento o la distancia va a ser igual a 0. Aquí es donde dice, donde S es la distancia a lo largo de la línea de corriente. Si así en un flujo uniforme las líneas de corriente son rectas y paralelas, como se muestra en las siguientes figuras. En un canal abierto va mi fluido con cierta velocidad, ahí nada más. Los patrones de flujo, ¿sí?
En una tubería cerrada no lo vemos nosotros, pero esto es lo que va siguiendo él. ¿Sí? Nada más si es un flujo uniforme, ¿no? Ahí va mi fluido, nada más, lleva cierta velocidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa cuando no es uniforme? Los flujos no uniformes, la velocidad cambia a lo largo de la línea de corriente de manera que la diferencial de la velocidad entre la diferencial del desplazamiento es diferente de cero. Dice, para el ducto convergente de la figura, la magnitud de la velocidad aumenta conforme el ducto converge, es decir, se reduce. Y ahí el flujo es no uniforme. ¿Esto cuándo lo vemos nosotros, por ejemplo? ¿Dónde lo vemos nosotros este efecto, nosotros? ¿Dónde lo vemos? ¿Dónde vemos de un fluido? ¿Qué hace sus partículas hacen esto? ¿Dónde está por una coladera? En una coladera, así es. Empieza a dar vueltas. ¿Y cómo es la velocidad aquí? Más cerca del centro del... Más rápida. Más rápida. Así es. Entonces, vean ustedes, trae una velocidad, aquí trae una velocidad, pero conforme se empieza a acercar al centro, se empieza a acelerar. ¿Sí? Dice, en la figura se muestra el flujo del vórtice, la magnitud de la velocidad no cambia a lo largo de la línea de corriente, pero la dirección sí, así que el flujo es no uniforme. Vean ustedes, ¿qué es lo que pasa si yo, por ejemplo, reduzco el diámetro de mi tubería? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si yo reduzco en una manguera, por ejemplo? A veces le ponemos el dedo para reducir el diámetro de salida. ¿Qué es lo que pasa con esa? O sea, ustedes abran la llave con una manguera, por ejemplo, y cómo sale el fluido, ¿no? Empieza a salir el agua. Pero si yo le pongo el dedo y reduzco el diámetro, ¿qué es lo que pasa con esa agua? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué efecto? ¿Sí lo han visto? ¿Sí lo han hecho? ¿No? No sé si lo hayan hecho, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si yo le reduzco el diámetro? Con más fuerza. Menos, pero con más fuerza. No, y perdón. Que sale el agua con más fuerza. Ah, ok. Gracias. Así es, ¿no? Puede llegar más lejos, ¿no? ¿Sí? Y sale con más fuerza. A eso es. ¿Sí? Entonces, ese es un flujo no uniforme. Para que vean ustedes, todo tiene una razón de ser. ¿Sí? Que puede ser matemática, sí. Pero nosotros lo vemos en la vida diaria. Nosotros como ingenieros tenemos que ser más observadores y usar más el sentido común. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, yo puedo saber la teoría de decir, bueno, sí, se está acelerando. O sea, la naturaleza es tan sabia que te va diciendo cómo se va comportando y qué es lo que tengo que hacer para esto. Vean ustedes, ya sé que es flujo uniforme o no uniforme. Bueno, yo hasta ahí. Los flujos pueden ser estables o inestables, ¿no? En un flujo estable, la velocidad determinada sobre una línea de corriente no cambia con el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? La diferencial de la velocidad entre la diferencial del tiempo es igual a cero. Y un flujo inestable existe si la diferencial de la velocidad entre la diferencial del tiempo es diferente de cero. Si el flujo en la tubería cambiara con el tiempo, debido a una válvula, o sea que la cierre yo, que se estrangula o cierra, sería inestable. Es decir, la velocidad en cualquier punto seleccionado sobre una línea de corriente aumentaría o disminuiría con el tiempo. Y si aunque inestable, el flujo sería todavía uniforme. ¿Sí? Entonces vean ustedes, aquí nada más nos están diciendo, pueden ser estables o inestables. Y si al estudiar el patrón de flujo, por lo general se puede decidir si es uniforme o no uniforme. El patrón de flujo no indica la invariabilidad o variabilidad de este, ya que las líneas de corrientes son solo representaciones instantáneas de la velocidad de flujo. Bueno, ya sé que pueden ser uniformes o no uniformes, pueden ser estables o inestables. Digo esto porque nos empiezan a clasificar así los fluidos. También el flujo puede clasificarse en tridimensional, bidimensional o unidimensional. El tridimensional, cuando sus características varían en el espacio, es decir, que los gradientes de flujo existen en las tres direcciones. Este es el caso más general de flujo. Lógico que está actuando en el espacio, en X, Y y Z.
Lo puedo considerar también como bidimensional, cuando sus características son idénticas sobre una familia de planos paralelos, no habiendo componente en dirección perpendicular a dichos planos, o bien ellas permanecen constantes. Es decir, que el flujo tiene gradientes de velocidad o de presión, o tiene ambos, en ambas direcciones exclusivamente, nada más en X, Y. ¿Sí? Es unidimensional cuando sus características varían como funciones del tiempo y de una coordenada curvilínea en el espacio, usualmente la distancia medida a lo largo del eje de conducción. ¿Sí? Entonces pueden ser, ya lo están clasificando también de 3 maneras. Puede ser incompresible o puede ser compresible. Si es incompresible, se presenta cuando los cambios de densidad de un punto a otro son muy pequeños y despreciables. Los líquidos y los gases a bajas velocidades pueden considerarse incompresibles. Es el que nosotros estamos considerando que nuestro flujo es incompresible. Y cuando es compresible, ocurre cuando los cambios de densidad del fluido son considerables. El aire es un flujo altamente compresible. ¿Qué más tengo yo? ¿Puede rotar o no puede rotar? ¿Puede ser irrotacional o puede ser rotacional? Vean ustedes aquí. Cuando se dice que es irrotacional, esto quiere decir que la rotación va a valer 0. Van mis partículas nada más ahí, dentro de una tubería, van ahí. ¿Sí? Puede haber una curva, pero siguen ellas siendo paralelas y no están rotando. ¿Sí? Cuando ellas empiezan, que es rotacional, ellas empiezan a llevar una velocidad y empiezan a girar, que es el caso más común, ya sea en recta o en línea. Esto, el vector rotacional es diferente de 0. Dice, si bien el término rotación implica un giro de partículas, esto no significa que es rotacional todo el movimiento efectuado de acuerdo a una trayectoria curva, o bien que en todo movimiento rectilíneo es irrotacional. ¿Sí? Por eso es difícil los fluidos, el análisis de los fluidos. No sé cómo se está comportando mi fluido. ¿Sí? El movimiento de un fluido ideal, incompresible y no viscoso, se considera irrotacional, y el movimiento a bajas velocidades de un fluido viscoso es generalmente rotacional. Vean ustedes, ¿qué es lo único que hemos visto hasta ahorita? Nada más es un vector velocidad, se puede acelerar y va a girar. Pero no puedo determinarlo yo todavía. Y eso es lo que yo necesito saber, que puede hacer esto. Mi partícula. Y partiendo de esto, lo que más me interesa a mí es esto. Cuando yo considero un flujo laminar o un flujo turbulento. Este es el que a mí me interesa y es el que más vamos a estudiar nosotros hoy. Cuando es un flujo laminar y cuando es un flujo turbulento. ¿Sí? Acuérdense que es un flujo laminar como si fueran pequeñas laminillas, van todas paralelas, y un flujo turbulento, sus partículas son erráticas. Pero vean ustedes, eso es nada más lo que yo necesito saber. Ahí existe un flujo laminar y un flujo turbulento. Un flujo laminar está asociado con velocidades de fluido de magnitud pequeña y también se caracteriza por una apariencia lisa. El flujo laminar es una tubería y una distribución lisa y parabólica de velocidad. Va a llevar una velocidad. Pegadas a las paredes, la velocidad va a valer 0. Conforme se va despegando, su velocidad va cambiando. Nada más es lo que yo debo de saber. En el flujo turbulento se caracteriza por una apariencia de flujo. Un mezclado intenso, inestable, se distribuye casi uniforme a través de la tubería, debido a que el fluido a altas velocidades es transportado mediante remolinos turbulentos a través de la tubería hacia la región de baja velocidad, que es cerca de la pared, y la baja velocidad en la pared es transportada hacia el centro de la tubería, efectuando una distribución de velocidad casi uniforme, ¿no? La velocidad en cualquier punto de la tubería fluctúa con el tiempo, así que el flujo es inestable. El enfoque para tratar el flujo turbulento es representar la velocidad como un valor promedio más que una cantidad fluctuante, y se designa como el valor promedio mediante la
la U de estado. ¿Sí? Entonces, nada más, ¿qué tengo que saber yo? Lo que es un flujo laminar y es un flujo turbulento. Que lleva una velocidad, mi fluido, se va a acelerar, puede rotar en el flujo turbulento. Eso es lo que yo necesito saber. Todo esto es nada más para saber que mis partículas llevan velocidad, se aceleran y rotan. ¿Sí? Y los que más se estudien es, digo, sí se clasifican en diferentes fluidos, pero el que vamos a estudiar nosotros es, o es un flujo laminar o es un flujo turbulento. ¿Cómo lo voy a determinar yo cuándo es un flujo laminar o cuándo es un flujo turbulento? Bueno, para esto hay en hidráulica, se van a encontrar ustedes con ciertos números que nosotros vamos a considerar. Aquí es donde consideramos nosotros a Reynolds, el número de Reynolds, para determinar nada más si es un flujo laminar o es un flujo turbulento. Y esto va a depender mucho de la velocidad que lleva el fluido, ¿sí? Algo que vamos a ver nosotros que es un radio hidráulico y una viscosidad cinemática de la partícula, del agua, del fluido que lleva. Entonces, vamos a ver esto. Este es el del gasto. Bueno, esto es, dudas hasta aquí, nada más lo que quería que supieran ustedes, nada más es que todo esto es nada más para determinar que lleva una velocidad, se acelera, y rota, y que voy a tener un flujo laminar y voy a tener un flujo turbulento. Es el que a mí me interesa que ustedes conozcan. Perdón, ¿dudas hasta aquí? No, profe. No, profesor. Nada más es lo que hemos visto, nada más es eso. Nada más lleva velocidad, aceleración, puede girar la partícula, puede rotar. Los voy a clasificar en un flujo laminar o un flujo turbulento. Nada más hasta ahí. Todavía no sé cómo determinarlo, que todavía no lo sabemos. ¿Sí? En una tubería van a ver ustedes que también experimentalmente podemos saber cuando es dentro de una tubería, cuando es un flujo laminar o cuando lleva un flujo turbulento. Bien, ¿qué es lo que necesito que nosotros conozcamos ahorita? Nada más vamos a ver esto. Lo que es gasto o caudal. ¿A qué se le conoce como un gasto? Nada más. A lo que se llama gasto del flujo, a la cantidad de líquido que pasa a través de la sección transversal del flujo de una cantidad en la unidad de tiempo, nada más. Sección transversal, mis ingenieros, no a lo largo, sección transversal. ¿Cuánto es lo que va a pasar a través, por ejemplo, de este pequeño riachuelo? ¿Cuánto es lo que pasa en un punto determinado de ese riachuelo? Lo puedo determinar aquí, lo puedo determinar acá. ¿Cuánto es lo que está pasando? Eso es lo que yo voy a considerar como un gasto. ¿Y cómo lo voy a manejar matemáticamente? Nada más. Y es medida en unidades de volumen. Lleva el nombre de gasto volumétrico y se simboliza con Q. El gasto va a ser igual a ¿qué? A la velocidad que lleva el fluido por el área de la sección transversal. Voy a tener que determinar el área de mi sección transversal. ¿Sí? Entonces, la primera fórmula que vamos a ocupar nosotros para el gasto el gasto va a ser igual a una velocidad por un área. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo que saber nada más. Una velocidad que lleva el fluido por un área, para que yo pueda decir cuál es el gasto. No sé si han oído, por ejemplo, cuando les dicen que bajo el Trelawak o que el Cutzamala lleva que un gasto, ¿no? O un caudal. Y esto se mide en qué unidades, es un gasto volumétrico. Y para esto se vean ustedes, por simples unidades. La velocidad está dado en metros sobre segundo y el área en qué está dado. ¿Qué unidades son para el área? ¿Metros cúbicos? El área. Área. Metros cuadrados. Metros cuadrados. Yo los multiplico por metros sobre segundo, me va a dar metros cúbicos sobre segundo. ¿Sí? La cantidad de agua, yo la tengo que medir en metros cúbicos sobre segundo. ¿Cuánto pasa por metros cúbicos por segundo por esta sección transversal? Pero esto es lo que nosotros vamos a empezar a ver, lo que son los
canales. ¿Sí? Y eso, los canales, vamos a ver, eso los vamos a empezar a ver en la próxima clase, ¿sale? Mientras, los veo el martes, vemos lo del examen y si no hay muchas dudas, vemos una película sobre, a ver si puedo grabar una que yo tengo del canal de Panamá, a ver si se puede escuchar. No sé si se puede escuchar. Si no se escucha, les pongo otra. Porque son de National Geographic. Sí, yo tengo el disco. Ajá. Sobre el canal de Panamá. Realmente, el más famoso es el canal de Panamá, ¿no? También está el canal de Suez. Pero realmente todo parte de la hidráulica. ¿Sí? Y entonces, para que vean ustedes la función práctica que tienen nuestros canales. Nos va a tocar diseñar canales de riego, nos va a tocar diseñar algún otro canal que yo pueda desviar mis aguas negras, por ejemplo. Otro tipo de canal, por ejemplo, es el drenaje profundo, el emisor oriente, ¿no? Ellos empiezan, les digo, necesito sacar el agua. Aquí en las ciudades, primero, ¿cómo hago que llegue el agua? Llega por el Cutzamala, por los pozos que se extraen el agua. Y después el problema es cómo la saco, ¿no? ¿Cómo saco toda esa cantidad de agua que yo traje? Ahora, ¿cómo la saco? ¿Sí? Eso es lo que hacemos nosotros, ingenieros. Tenemos que pensar ahora, ya la traje, ahora, ¿cómo la saco? ¿Sí? Entonces, ¿dudas hasta aquí? Copien esta nada más, la ecuación del gasto, nada más. Gasto es igual a la velocidad por el área de la sección transversal del flujo. Digo, lo que vimos ahorita nada más es esto. Digo, si ya quiero yo hacerlo matemáticamente, ya la red rotacional ya hasta tengo que usar determinantes y todo eso. Entonces, pero esto no es tema de la clase, ¿no? Nosotros estamos viendo hidráulica. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. ¿No? Ninguno, profe. ¿Sale? Bueno, les digo, ya se defendieron más, eso me dio gusto. Tienen que hacerlo ustedes, sí pueden, lo que pasa es que tienen que estudiar un poquito más. ¿Vale? Entonces, los veo el martes, mis amigos. Cuídense. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén